continuamos. Vamos a conversar a continuación con Luis Quintanilla. Él es director regional de educación de Lima Metropolitana. ¿Y por qué hemos invitado el día de hoy al señor Quintanilla para poder analizar esto que, nuevamente pone bajo la lupa a Juan Silva? Recordemos quién fue Juan Silva, colega, profesor, bastante cercano al expresidente Pedro Castillo, pero además también fue el ministro de Transportes y Comunicaciones, salvado por la campana. Recordemos que fue, retirado a horas nada más de que sea censurado esto, pues a propósito de las declaraciones que da Karelyn López a la Fiscalía, aduciendo pues que había una organización criminal en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, involucraba al presidente, a los sobrinos del presidente en ese contexto. ¿Qué pasó con Juan Silva? Pues el señor intentaba cobrar un sueldo desde la clandestinidad. Señor Quintanilla, bienvenido. Muchísimas gracias, Valeria, por la invitación. A tus órdenes. A ver, ¿cómo se toma conocimiento de esta situación, ¿no? El señor Juan Silva intentando, buscar cierto, beneficio económico como director? Él tenía cargo de director incluso antes de entrar como ministro de Transportes y Comunicaciones. Exacto. Él antes de ser ministro era director en una institución pública de la UGEL 4, Víctor Andrés Belaúnde. ¿Eso del distrito de...? Comas. Okay. Y cuando es nombrado ministro de Estado pide licencia hasta el día 28 de febrero del 2022. Luego, él, cuando termina de ser ministro, pide licencia sin goce los meses de marzo y abril. Luego se incorpora en el mes de mayo, trabaja todo el mes de mayo y desde el mes de junio pasa a la clandestinidad. Claro. Y nunca más vuelve al sistema educativo. Entonces, lo que ha hecho el sistema educativo es separarlo del sistema educativo por sus reiteradas faltas. Él ahora no puede nunca más pisar un colegio, un aula de la escuela pública del país. Él no puede enseñar, entonces, ya no puede. Con esa decisión de UGEL. Está separado definitivamente del sistema educativo. Ahora, él se dedica, a la enseñanza en mayo del 2022. En junio, como usted bien señala, es declarado oficialmente prófugo. Y él, en los trámites ha pedido que le paguen el mes de mayo. Claro, le corresponde porque trabajó. Nosotros, hasta mayo no había ningún fallo judicial. Y no había ningún impedimento, para que él regresara a las aulas. Formalmente le correspondía porque estuvo trabajando, entonces días trabajados, días laborados hay que pagar. Días pagados. Exacto. Ajá. ¿Cómo es el proceso en este caso, por ejemplo, por parte de la UGEL? ¿Cuántos avisos se les da? ¿Hay, cierta reincidencia por parte del señor Juan Silva? Cuando un docente falta 3 días consecutivos, el director de la institución educativa informa inmediatamente a la UGEL. Entonces, este es el caso del señor Juan Silva. El director, en los primeros días de junio, informa a la UGEL y su primera sanción es, acá tengo, para no equivocarme, en agosto del año pasado. Su primera sanción. Recibe una segunda sanción en diciembre del año pasado y este año, en julio, se le separa definitivamente. Quiere decir que desde junio del año pasado no recibe solo alguno el señor Juan Silva. ¿Hay forma, de que el señor Juan Silva, desde la clandestinidad, pueda apelar esta situación o ir, a otra instancia? Lo ha hecho. A servir la primera sanción. Ya. A la primera sanción él apeló ante Servir. Servir ratificó la sanción que le impuso el sistema educativo. A la segunda sanción igual apeló y también Servir ratificó la sanción al señor. Y a la tercera, que lo hemos separado, también ha apelado. Ahora, hay una situación... no sé si similar, o se asemeja, señor Quintanilla, con respecto a la concuñada de Castillo, del expresidente Castillo, que trabajó hasta julio de este año en una de las UGELes. Yo sé que no es su competencia, pero en este caso, ¿cuál es el procedimiento? Un poco para que el televidente también lo pueda entender, que son situaciones, similares, cada una, en una UGEL particularmente.
No podría pronunciarme porque no conozco el caso, pero según la norma, un profesor que no acude a su centro laboral durante 3 días, al cuarto día el director está en la obligación de informar. A partir de ese día empieza un proceso administrativo sancionador, porque faltar 3 días consecutivos es una falta grave. Situación similar, ustedes han observado, digamos, de personas cercanas al círculo de Pedro Castillo, en mujeres, digamos, ya sea en Lima Metropolitana o en otras jurisdicciones o en otros lugares? Nosotros, una persona cercana a él es el caso del señor que estamos conversando. No tenemos otro caso que se asemeje a su caso porque es harto conocido, ¿no? La trayectoria y el actuar de este señor. Ajá, ¿la competencia servir ya terminó? O sea, cuando él inicia este proceso, digamos, ante UGEL, y UGEL le dice en primera instancia no te vamos a pagar, en segunda instancia no te vamos a pagar y en tercera instancia no te vamos a pagar, ¿cuál es el rol que cumple servir en esta situación? Es la máxima instancia administrativa que el tribunal máximo. Entonces, lo que tenemos que señalar con precisión es que Servir ha ratificado las sanciones que impuso el sistema educativo al señor. Por eso justamente está separado del sistema, ¿no? Claro, la ley también le faculta a cualquier ciudadano acudir a Servir. Ahora, esta situación que ocurre en mayo del 2022, y recordemos que él se encontraba ya desaparecido desde el 27 de febrero del 2022. Él pide licencia febrero, marzo, abril, regresa a las aulas en mayo y es lo último que supieron, justamente por eso él intenta cobrar, digamos, el sueldo de mayo, porque a partir de junio él oficialmente es declarado prófugo de la justicia. Desde la UGEL, ¿se dio aviso, digamos, al Poder Judicial de que él estaba, digamos, trabajando? No, él estaba en proceso. O sea, ¿cuándo entra él a la clandestinidad? En el mes de junio del año 2022. Ya. Marzo, abril, mayo, estuvo en todo el proceso de investigación. Cuando él inicia el proceso, ¿ustedes dan aviso al Poder Judicial? Cuando él inicia el proceso, ¿ustedes dan aviso, digamos, cuando él reclama claramente el pago del mes de mayo, ¿ustedes dan aviso, digamos, a una instancia judicial? No reclama el mes de mayo, él trabaja, están sus asistencias comprobadas, cobran por los días trabajados, es, repito, de junio que él pasa a la clandestinidad. Cuando pasa a la clandestinidad, obviamente ya no regresa a la institución educativa laboral. Entonces pasan 3 días, al cuarto día el director de la institución educativa informa y ahí viene su primera sanción, ¿no? Ahora, de ahí ya no sabemos nada más, no regresa. Y él pasa, digamos, a la lista de los más buscados. Exacto. Y ya el camino judicial, digamos, un poco mediático que él sigue. Sí, lo importante acá es que el sistema educativo, cumpliendo escrupulosamente la norma y los procedimientos, ha sancionado al señor. Y es un ejemplo clarísimo, digamos, incluso dentro del sector educativo del que fue parte Juan Silva en su momento y del que fue parte Pedro Castillo en su momento, de repente no en la región Lima, pero sí en Cajamarca, con un peso bastante importante de sindicatos, etcétera, durante la campaña, y probablemente haya sido el activo más potente para candidatear, haya mostrado, digamos, haya tenido muestras claras de una lucha contra también actos de que podrían favorecer a alguien inmerso en actos de corrupción. Yo creo que la opinión lo tienen todos los peruanos, ¿no? Entonces, repito, el sistema educativo... ¿La UGEL se portó a la altura, digamos, de una Claro, el sistema educativo actuó en su oportunidad y con contundencia cuando un maestro no cumple con sus labores, ¿no? Muy bien, señor Quintanilla, yo le agradezco muchísimo que nos haya brindado estos minutos de su tiempo. Y vamos a una pausa, volvemos con más en Las Cosas Como Son.